Muchas gracias, señora presidenta. Mis saludos a la señora secretaria, a los colegas del Consejo. Felicitar a todos quienes han estado participando en el debate, especialmente a mis colegas del Polo Democrático Alternativo. Yo, pues, para hacer buen uso del tiempo, voy a plantear algunos elementos generales, pero sobre todo voy a detenerme en si con el gobierno de Enrique Peñalosa va a cambiar la política que muchos hemos denominado el mal remedio de jornada única, que creo que ese es el debate de fondo, porque hay una especie de consenso que aquí se ha venido engañando a la ciudadanía, mostrando como jornada única unas políticas que en realidad no son jornada única. Pero quiero comenzar resaltando esto. La jornada única sí tiene que ver con la calidad de la educación pública en Bogotá. Eso no es algo que se pueda negar, sino que tienen una relación íntima, la calidad de la educación con la jornada única. Y voy a decir algo que parecería muy obvio, pero que yo creo que se debe decir, porque son tan malas las políticas que se han implementado en el país y en Bogotá, que a veces hay que decir cosas que son obvias. Y es que la calidad de la educación sí debe ser un tema importante. O sea, el desarrollo de una sociedad depende en buena parte de la calidad que se tenga en la educación, especialmente en la educación pública. Porque es que el desarrollo de la humanidad, los grandes avances de la humanidad, tienen que ver con los avances en el conocimiento, en conocer y entender tanto los fenómenos naturales como los fenómenos sociales. El uso del fuego, la aleación de metales, el uso de la nanotecnología, todo eso tiene que ver con avances en el conocimiento de los seres humanos de la humanidad que redundan en elevar el nivel de vida también de la humanidad. Y ese conocimiento, esa capacidad de entender los fenómenos sociales y naturales tienen que ver con la calidad de educación que les vamos a brindar a estas generaciones. Sin embargo, lo que ha sucedido en Colombia es todo lo contrario. En Colombia se ha implementado una política de Estado que es el de la mala educación. La mala educación ha sido una política de Estado. Esto no ha sido una equivocación. El desastre que tenemos hoy ha sido una cosa calculada por las élites que han mal gobernado el país. O cómo me explica que en 1967 Carlos Lleras haya decidido imponer la doble jornada. O sea, miren cómo se toman las decisiones o cómo ha tomado las decisiones la élite de Colombia. Ante un problema de infraestructura, de cobertura, la solución fue la doble jornada, deteriorando de manera grande la calidad de la educación pública. El doctor Flores planteaba una pregunta en la primera sesión de este debate que yo quiero reiterar acá. Cuando uno habla de que la jornada única tiene que ver con la calidad de la educación, él decía que hay como una especie de prueba ácida que se debe hacer, y es la siguiente. Los hijos de los ministros, los hijos de los banqueros, esos señores pasarían sus hijos de los colegios privados que tienen jornada única a un colegio público que funciona con doble jornada. La respuesta es obviamente que no, porque sí tiene que ver la jornada única con la calidad y también tiene que ver con la igualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Bogotá el año pasado fue la ciudad capital más desigual de Colombia, y este tema de la jornada única tiene que ver con la equidad y la inequidad, porque los hijos de los pobres están condenados a recibir 6 horas de clases diarias, mientras que los hijos de los banqueros y los hijos de los dueños de las multinacionales en Colombia tienen derecho a recibir 8 horas diarias de clase, así que sí tiene que ver también con la igualdad. ¿Cuál es el debate? El debate de fondo es cuál es la jornada única de verdad, o cuáles deben ser las características de la jornada única de verdad. Y yo diría, sin entrar en grandes detalles, que la jornada única debe cumplir 4 características, señora secretaria, mínimas. En primer lugar, 8 horas diarias en la institución. 8 horas diarias en la institución, primera característica. Segunda característica, que en esas 8 horas diarias en la institución educativa se vean asignaturas que hagan parte del plan de estudios de la respectiva institución. O sea, que sean actividades curriculares o materias vinculadas al currículum de estudios. La tercera característica es que se debe garantizar buena alimentación y especialmente comida caliente. Y la cuarta característica es que se deben contar con docentes vinculados a la planta de la Secretaría de Educación con todas las garantías, o sea, no acudir a la prestación de servicios o a la tercerización
para suplir los docentes que deben tener todas las condiciones laborales para garantizar educación de excelente calidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? No voy a detallar esto, yo creo que los concejales que me antecedieron explicaron muy bien que aquí simplemente nos dijeron, no, jornada única es igual a 8 horas, y entonces inventaron una serie de políticas que cogen las 6 horas de clase, le adicionan 2 horas adicionales de cualquier cosa, que es el famoso programa 40 por 40. Entonces son 6 horas de clase y se llevan las 2 horas adicionales a los niños a los parques o a los museos o a centros de interés donde van a hacer actividades que son extracurriculares que no están vinculadas al plan de estudios. Los llevan a montar patineta, los llevan a que pinten algunas cositas en los centros de interés y eso no es jornada única y eso no son 2 horas adicionales con asignaturas que estén vinculadas al currículum. Y yo quiero hacer una claridad, porque aquí algún concejal, creo que fue el concejal César García, planteó que la formación debe ser integral y que debe haber educación física y que debe haber formación artística. Yo en eso también estoy de acuerdo, es más, la formación artística es supremamente importante, fomenta la creatividad, lo mismo que la educación física. Pero eso que hacen con 40 por 40, de llevar a los niños a que pinten alguna cosita o a que monten patineta, no es una educación formal, no es formación artística formal, ni es educación física, porque esa formación también es científica. A la pedagógica, los estudiantes de licenciaturas de educación física se matan 5 años estudiando para poder después brindar buena educación física en los colegios. Y eso no puede ser cualquier cosa, que saquémoslos a correr o saquémoslos a montar patineta, no. Eso tiene que ver de acuerdo con la edad, de acuerdo con el grado, qué tipo de ejercicio se le va a poner a los estudiantes para que se desarrollen todas sus habilidades físicas, y lo mismo digo sobre formación artística. O sea, mi crítica 40 por 40 no es porque se vea arte o porque se vea educación física en lugar de matemáticas. No, es porque no se ve formación artística de verdad, ni tampoco la educación física de la que muchos de nosotros gozamos en los colegios a los que tuvimos la oportunidad de ingresar. También decir esto, algo lo planteó también el doctor Flores, es que esta jornada complementaria o el 40 por 40 se ha convertido también en una buena oportunidad de negocios para algunas de las empresas que utilizan o que se apropian de esos recursos públicos aprovechándose de estas malas políticas. Este mal remedio de jornada única, de la jornada complementaria o jornada completa, no es nueva. Yo estuve investigando en estos días quién se ideó esto y voy a hablar un poquito de la historia de este tema de la jornada complementaria que me parece importante. Bueno, ya dije, en 1967 el abuelo del hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras implementó la doble jornada. Y en 1994, el concejal Serio lo explicó muy bien, el magisterio FECODE realizó un paro nacional extraordinario, de esos que yo digo que son ejemplares, y lograron mediante esa lucha democrática que el gobierno y el Congreso expidieran la Ley General de la Educación, donde quedó contemplada la jornada única. O sea, la jornada única quedó reconocida en la ley, no porque la élite de este país lo quiso hacer, sino que fue obligada por la lucha del magisterio colombiano. Muchos que deploran y hablan de esos sindicalistas y hablan como de manera despectiva del movimiento sindical. Bueno, que se haya reconocido legalmente la jornada única en una ley de la República es fruto de esas luchas del magisterio colombiano. Pero entonces después los gobiernos incumplieron y se inventaron las jornadas escolares complementarias. El primero que habló de eso fue Andrés Pastrana en su plan de desarrollo, que dijo que las jornadas complementarias se debían realizar mediante las cajas de compensación familiar. Después vino el presidente Álvaro Uribe con la muy mal recordada Ley 789 del 2002, la reforma laboral, que continuó con esa política de las jornadas escolares complementarias que se realizarían mediante las cajas de compensación familiar. Es lo mismo que lo que estamos hablando en 40 por 40. En el primer gobierno de Enrique Peñalosa se aplicó esa política, repito, no es nueva, y inventaron un programa que se llamaba Más Tiempo para una Mejor Educación. Y lo mismo sucedió en los siguientes gobiernos de Garzón, con la política de rotación de aulas, con Moreno, y ahora pues el doctor Gustavo Petro con 40 por 40. ¿Qué va a hacer Enrique Peñalosa más adelante? Es la pregunta que nos debemos hacer y yo creo que es el debate de fondo. Pero hay una cosa que sí es nueva. O
sea, ya tenemos 40 por 40 o jornada complementaria o como la quieran llamar, que viene desde 1998, pero el gobierno anterior se inventó la jornada única a punta de hacinamiento. ¿Cómo funciona la jornada única a punta de hacinamiento? Cogen un colegio que tiene doble jornada, no le hacen nada para mejorar la infraestructura y las dos jornadas la meten en una sola, doctor Flores. Y eso con ese enorme grado de hacinamiento, pues se va a reducir la calidad de la educación. Voy a poner el ejemplo del colegio Tomás Carrasquilla de la localidad de Barrios Unidos. Tiene una infraestructura para 800 estudiantes. Funcionaba 800 estudiantes en la mañana, 800 estudiantes en la tarde. Tomaron una decisión y fue reducir los cupos, o sea, atendían 1.600 estudiantes. Lo redujeron a 1.200 para atender 1.200 estudiantes en una jornada única, pero atienden 1.200 estudiantes en jornada única con una infraestructura que tiene capacidad para 800 estudiantes, o sea, esa punta de hacinamiento. La situación fue tan grave, y esto lo conoce la señora secretaria de Educación, que después de que se implementó esa medida, los estudiantes y los padres de familia se tomaron el colegio e hicieron un paro. Y eso fue en febrero, eso fue hace pocos meses, recién posesionada esta administración, y ante la lucha, imagínense la gente luchando contra la jornada única. ¿Cómo será de mala esa jornada única que los estudiantes y los profesores y los padres de familia luchaban contra esa jornada única porque esa punta de hacinamiento? El concejal Diego Molano, por eso yo le quería hacer esa pregunta, mostró una gráfica que decía, no entiendo por qué en la jornada que él llama regular, que me imagino que es la de 6 horas, la de doble jornada, algunos colegios muestran mejores resultados que los que están en jornada única. Esta es la explicación, concejal Molano. Porque si usted lo hace o si se impone la jornada única a punto de aumentar el hacinamiento en los colegios públicos, pues no se va a resolver la calidad de la educación, porque uno de los estándares para tener educación de buena calidad es que no haya hacinamiento por toda una serie de consideraciones, comenzando que una clase de 50 alumnos para un profesor es imposible de manejar, y por eso existen unos estándares internacionales que van entre 35 y 40 estudiantes. Entonces, tenemos dos tipos de más remedio de jornada única. Una que es la jornada complementaria, que vamos a montar patineta o lo que llamamos 40 por 40, y otra la jornada única, el más remedio de jornada única, que se hace a punta de aumentar el hacinamiento. ¿Qué va a pasar entonces o qué es lo que está planteando el alcalde Enrique Peñalosa? Yo a veces he dicho en algunas oportunidades, ustedes me han oído, que este gobierno de Peñalosa se parece mucho al de los anteriores. Aquí tenían la consigna con la que se montó el doctor Peñalosa, era que el cambio y recuperar Bogotá y no sé qué cuántas cosas, pero en este punto de la educación y de la jornada única es igualito a lo que venían haciendo las anteriores administraciones, en este y en otros puntos, pero me quiero detener en este. Miren las respuestas que da la Secretaría de Educación a varios de los cuestionarios que se presentaron para el debate. Dice la Secretaría de Educación: la Secretaría de Educación dará continuidad en la vigencia de 2016 al programa de jornada única o 40 por 40. Ahí usted no puede meter ese O, porque jornada única, y ya aquí todo el mundo lo ha demostrado, es distinto a 40 por 40, no son iguales, o sea que ahí ese O muestra que lo que van a hacer es seguir haciendo lo mismo. ¿Cuál es la situación actual en materia del más remedio de jornada única? Dicen que en 40 por 40 hay 135.000 estudiantes. En la jornada única, que es la jornada única del hacinamiento, hay 128.000 estudiantes, para un total, dice la Secretaría de Educación, de 263.000 estudiantes en jornadas de 8 horas. Tampoco es cierto, porque yo incluso plantearía eso para que nos pongamos de acuerdo todos. No le llamemos a eso jornada, llamémoslo programa para la ocupación de tiempo libre, pero es que jornada, y de aquí las palabras pesan, jornada es una forma de engañar a los ciudadanos. Póngale en otro nombre a eso del 40 por 40, pero no le digan jornada complementaria, ni jornada extendida, ni nada de esas palabras. Las metas de la alcaldía del doctor Peñalosa: jornada completa o 40 por 40, 35% de estudiantes, o sea, alrededor de 288.000 estudiantes. Es lo mismo que venía haciendo la anterior administración. Y jornada única dice que van a llegar al 30%, o sea, alrededor de 246.000 estudiantes, y para esto se necesita infraestructura.
O sea, la forma de implementar la jornada única es con infraestructura, porque no la pueden hacer con la misma infraestructura aumentando el hacinamiento. El concejal Flores en su intervención dijo que él calculaba que para llegar a esas metas se necesitarían alrededor de 84 colegios. Mis cálculos son similares, doctor Flores, a mí me dan 92 colegios, ahí pueden haber algunas diferencias, pero digamos para llegar a esa meta se necesitarían construir 92 colegios nuevos. Y la alcaldía del doctor Peñalosa dice que va a construir solo 30. O sea que van a continuar con la política de la anterior administración de imponer una jornada única a punta de hacinamiento, que es lo que se venía haciendo. Incluso en el debate del plan de desarrollo yo le mostré unas cuentas, señora secretaria, que no me daba cómo iban a llegar a esa meta del 30%, y usted dijo, no, es que ya hay 100 y pico de mil estudiantes en jornada única, o sea, toman como base el mal remedio de jornada única, la del hacinamiento que tenía la anterior administración. No cambia. En esto, las dos administraciones son totalmente idénticas. Y las respuestas que dan en los cuestionarios pues me siguen dando la razón. Miren lo que dice la secretaria. El concejal Juan Carlos Flores le preguntó, bueno, ¿cuántos colegios nuevos, cuántas aulas nuevas se necesitan? Entonces ella explica que se necesitan 241.000 cupos nuevos, pero entonces dice, además de soluciones en materia de infraestructura, se pueden tomar otras medidas para implementar la jornada única. Dice literalmente lo siguiente, existen otras alternativas que ya se han venido implementando, especialmente en las zonas de alta concentración poblacional y faltante de oferta, como es la apertura de otros espacios públicos. ¿Qué es eso? Todo lo que ustedes han criticado, los que me han antecedido en el uso de la palabra, que han criticado. Esto implica que cualquier análisis de cupos faltantes para jornada única debe abordar el análisis de los espacios públicos disponibles, los escenarios privados abiertos o por abrir a la comunidad. Seguimos entonces planteando jornada única con 2 horas adicionales por fuera de la institución. Igualito, en esto no se diferencian. Dice también la Secretaría, como se dijo anteriormente, las estrategias a definir no deben basarse solamente en una perspectiva de construcción o arriendo de infraestructura educativa, sino en el aprovechamiento de otros escenarios culturales, deportivos o recreativos, igual que lo que hemos oído en los últimos años. Y dicen que van incluso a implementar la educación virtual o semipresencial para llegar a las 8 horas. No sé cómo se hará eso, 6 horas en la clase y las 2 horas adicionales váyanse para la casa y reciban cursos virtuales. De educación pobre para pobres, definitivamente continuamos con esa política. Además que se hace deteriorando las condiciones del magisterio. Ya el decreto, el 501 es que expidió el gobierno nacional, plantea la posibilidad de que los maestros que se contraten para jornada única, entre comillas, porque es la más remedio de jornada única, se haga por prestación de servicios. Concejal Celio Nieves, o sea, es deteriorando las condiciones laborales y lo que planteaba el concejal Argote, les ponen, hoy la jornada es de 6 horas presenciales, les ponen 2 horas adicionales sin que les aumenten sus salarios. Y yo quiero aquí plantear esto, las 6 horas que se les exige a los profesores de jornada no es un capricho, no es que ellos sean vagos, es que científicamente son 6 horas presenciales y otras 2 horas preparando la clase y estudiando. Y así funcionan los países que han sido exitosos en sacar adelante sus sistemas educativos. Ya termino entonces con unas breves conclusiones. Con el doctor Peñalosa la política no cambia. Educación pobre para pobres, que es la misma política que implementa el gobierno nacional de Juan Manuel Santos en todo el país. Educación pobre para pobres con programas que les llaman jornadas, que no tienen nada que ver con jornadas. Repito, díganles que son ocupación del tiempo libre de los estudiantes, porque eso no tiene nada que ver con una jornada escolar. Vamos a continuar con la jornada completa, que como venía la anterior administración y como se implementó desde el 98, y la jornada única a punto de hacinamiento, de mala alimentación escolar, porque tampoco se resuelve eso y se hace maltratando a los docentes. Y un debate final que lo planteó el concejal Molano, es que los recursos son escasos, yo estoy de acuerdo, somos un país subdesarrollado. O sea, ese es el lío de que nos sigan gobernando tan mal desde el nivel nacional. Yo he dicho, Bogotá no puede ser un paraíso si Colombia es un infierno. Y aquí se siguen implementando políticas económicas que nos hunden en el subdesarrollo y que no permiten el desarrollo de las fuerzas productivas del país.
Y eso, que seamos un país subdesarrollado, hace que tengamos recursos bastante escasos. Y entonces ahí uno viene la pregunta, bueno, ¿qué priorizamos? Porque lo que va a priorizar el gobierno de Enrique Peñalosa en su plan de desarrollo, o está priorizado, son los grandes negocios. Grandes negocios que sobre todo tienen que ver con la infraestructura. Yo me pregunto, ¿en realidad necesitamos de manera urgente 170 kilómetros adicionales de Transmilenio? ¿En realidad necesitamos esto? Es un debate que en lo del cupo de endeudamiento lo vamos a mirar con detalle, pero en realidad eso no tendríamos que sacar de ahí, quitarle recursos al negocio, porque lo de Transmilenio no es un sistema de transporte, sino un negocio, quitarle un poquito de recursos, no hacer 170 kilómetros adicionales y construir más colegios. No, ese es un debate de fondo que deberíamos hacer. Lo que muestra Enrique Peñalosa es que sus prioridades son otras. Lo mostró en el plan de desarrollo, que redujo los recursos para educación en 1.8%, y buena parte de esos se van para esos grandes negocios, lo que muestra la naturaleza retardataria de este gobierno y que no le interesa de verdad implementar políticas que resuelvan el grave problema de la educación de calidad de nuestros colegios públicos. Muchas gracias, señora presidenta.